Y Cata, muchísimas gracias por la presentación. Excelente. Manejaste muy bien el tiempo. El tema es amplio y yo creo que lograste abarcar los puntos importantes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Catalina, muy bien, muy bonita tu presentación, muy bien estructurada y muy bien diagramada. Nos fuiste llevando por el espectro de la monitoría y cómo organizar los casos de este tipo. Un poco la orientación que esperábamos en esta charla era un poco discutir cómo ventilamos pacientes con pulmón sano. Entonces, pues yo quisiera, digamos, oírlos o cómo, qué opinan los profes o cómo suelen ser en su práctica clínica, cuándo, qué decisiones toman, qué ponen, qué modelo ponen, cuánto ponen, qué variables de la biología del ser humano utilizan para definir uno u otro parámetro. Profe Jaime, adelante. Sí, Pablito, gracias, muchas gracias y bueno, me uno a la felicitación tuya y la de Hernana a Catalina, que digo que es una muy buena presentación. También creo que es muy importante, digamos, centrarse mucho en el tema que Pablito mencionaba, por lo que vamos a revisar en las próximas sesiones a fondo cada cosa en detalle y obviamente profundizarlo un poquito más. Yo tengo un comentario y una pregunta para Catalina. El comentario es que, digamos, hay cosas que no están tan estandarizadas y que no son del todo categóricas y cambian en patologías como el SRA, por ejemplo. Entonces, tú estabas mencionando que para medir la presión plató, mencionaste en la diapositiva que se hace una pausa de 0,5 hasta 3 segundos. Esa descripción original es del año 2003, más o menos hace unos 23 años, pero recientemente en patologías con enfermedad pues restrictiva, posiblemente lo que se recomienda es que las pausas inspiratorias sean más cortas, de 0,5 hasta un segundo, particularmente en estas patologías que tengan constantes de tiempo pues más cortas. Esto es importante porque, claro, al hacer esta pausa estamos midiendo la presión meseta, la presión plató, que es un componente fundamental de la medición del driving pressure que hacemos todo el tiempo. Mencionabas que el valor normal es 13, realmente tengo que aclararte que el valor normal es 15 y pues bueno, tú sabes el estudio multicéntrico que publicamos en el PCCM y que participamos 12 UCIs en Colombia en donde realmente ese punto de corte lo habíamos extrapolado en 15 de los adultos de los trabajos originales ya de hace un poco más de 15 años, en donde definitivamente la capacidad predictiva del drive impression de mortalidad solamente es útil a las 72 horas con un área bajo la curva de 0,83. Y el punto de corte que nos da esa capacidad predictiva es de 15 centímetros de agua en niños. Te lo menciono porque, claro, de repente tendemos a extrapolar mucho pues de eso de los adultos y hay personal en formación, entonces es muy importante que esa presión meseta cuando la estamos midiendo se analice a expensas de una pausa inspiratoria, la que nos mide el ventilador mecánico de forma automática, muchas veces en ciclo a ciclo, posiblemente no es confiable y necesitamos la pausa. Y ese era como el comentario. Y la pregunta que te tengo va en ese mismo sentido, Catalina, y es que dabas unos valores de normalidad de resistencia en la vida de niños, y creo que es muy difícil poderse aproximar a ese valor por todas las variables que en un momento dado influyen en la resistencia en la vía aérea para saber un punto de corte normal o no. Entonces, no sé si quieras sacarnos un poquito de la bibliografía de la cual te tomaste para hacer esa afirmación, porque sí creo que debemos ser pues muy cautelosos porque es complicado poder tener un punto de corte de acuerdo a cada grupo etario de normalidad y si no está o si no hay evidencia, pues nos toca construir. En general la presentación tiene muy buen hilo conductor, Catalina, felicitaciones, pero sí la pregunta era específicamente esa de la resistencia y ahorita de repente respondemos la pregunta del doctor Pablito de cómo hacemos la ventilación mecánica en pulmón sano, pero por ahora como hay otros fellows y otros residentes, sí valdría la pena aclarar ese punto. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Claro que sí. Digamos que al principio, cuando vemos algunas de estos artículos, estamos hablando de un modelo unicompartimental y tratan de ejecutar algunas variables y algunas respuestas que pueden hacer como que
piense uno que siempre va a ser así, pero son muy enfáticos en decir que varios de los errores que tenemos acá es decir que es un sistema homogéneo, porque como usted bien lo mencionaba, vamos a ver unas presiones de las vías aéreas que va a ser totalmente diferente y que si nosotros estudiáramos a fondo, vemos algo que es totalmente heterogéneo y cada alvéolo es totalmente heterogéneo y por edad es muy diferente. Traté como de sacar esas resistencias para las edades como para hacerlo un poco más simplificado, pero no hay unos valores estándares, sobre todo para resistencia, por lo mismo, porque va a cambiar con el diámetro del tubo, los diámetros de las vías respiratorias y todo el sistema que en sí va a ser heterogéneo. Entonces, no encontré como unos valores que dijeran cuáles eran específicamente para decir en cuanto a resistencias. Esos fueron los que se acercaron un poco más y por eso lo hice como grande por grupo etario. Sí, la pregunta es porque Catalina, y estamos completamente de acuerdo, esa resistencia pues obviamente cambia con el grupo etario. Recuerdo ahora, y ya lo ubico para compartírselo, un trabajo muy bonito de hace unos años, hace unos 3 o 4 años, de Jefferson Piva y Pedro Cellini, en donde evaluaban la importancia de la resistencia de la vía aérea en los pacientes en ventilación mecánica. Y esa resistencia tenía una amplia variabilidad, eran medianas con rangos intercuartilos pues bastante amplios y dependiendo si era patología obstructiva, patología exclusivamente parenquimatosa o restrictiva o inclusive pacientes con pulmón normal. Entonces, ya lo busco y se los comparto aquí para los residentes y los fellows, lo puedan consultar, pero completamente de acuerdo contigo, no podemos establecer un punto de corte como entre comillas valor normal de la resistencia en pediatría todavía, porque pues sabemos todas las condiciones y cómo cambia de acuerdo a cada grupo de edad. Entonces, nada, mil gracias, Catalina. Muchas gracias. Gracias, Jaime. No sé si alguno de los otros profes quisiera hacer alguna intervención inicial adicional. Aló, Hola, profe, ahí se escucha. no, es que estoy en un sitio donde la señal entra terrible, me imagino que también saldrá terrible. No, yo creo que la charla estuvo bastante bien organizada, la diagramación es muy bonita. También me llamó la atención la parte con relación a la búsqueda del poder mecánico, que es una de las cosas que yo creo que a la construcción de esa parte todavía le falta mucho. No, los valores que mostró Cindy ahí, yo creo que les falta un poquito de crítica porque no es lo mismo en un niño que necesariamente maneja frecuencias respiratorias más altas que un niño mayor. Entonces posiblemente quienes eh, sabrán que muchas veces molesta y ojalá pudiéramos construir unas tablas de poder mecánico en pulmones sanos que yo creo que en salas de cirugía mucha disponibilidad bajo condiciones de seguridad, de curvas y tablas de poder mecánico más reales que nos orienten, porque creo que esa parte de poder instaurar el poder mecánico en niños como uno de los elementos del monitoreo todavía estamos como lejos. Felicitaciones, Cindy, de verdad la presentación estuvo muy bonita. Gracias, doctor. Gracias, profe. Bueno, pues en principio, tal vez lo más interesante a recalcar es que a veces confundimos un poco la, digamos, los parámetros de mecánica pulmonar protectiva, digamos que hemos encontrado que subirnos de esos parámetros se asocia con mortalidad, que se asocia con desenlaces anormales, usualmente, más frecuentemente medidos en pulmones anormales y que usualmente terminamos extrapolando a veces de literatura de adultos y no mucho de la literatura pediátrica. Pero el otro gran problema que tenemos es que a veces, y como el profe Perdomo lo estaba recalcando, tal vez porque no se le oyó bien un poquito, lo retomo, es que no sabemos realmente mucho
cómo se debería comportar un pulmón cuando no tiene enfermedad, cuando está realmente muy sano. Porque un poco, digamos, sobre todo en los ambientes en que tenemos que hacer una ventilación controlada, pues no tenemos cómo utilizar al paciente para que nos diga cuál es su mecánica pulmonar ideal y debemos, digamos, tratar de escoger algunos parámetros. Entonces, ese es como el ejercicio que quiero que hagan. También creo que el sitio perfecto para hacer esto es probablemente las salas de cirugía. Son, digamos, modelos de ventilación en pulmones muy sanos, muy cortos, que no están expuestos a muchas cosas. Obviamente no son perfectos, porque si a uno lo están operando de algo, pues algo puede cambiar la mecánica a veces torácica o porque la sedación en sí misma y el manejo hemodinámico pueda cambiar, pero pues sí parece ser el sitio ideal para hacer mecánica pulmonar. Entonces, cuando quieran buscar información de este tipo, pues traten de ver un poco los estudios que se han hecho en anestesia o proponer estudios en anestesia de estos escenarios de mecánica pulmonar. Entonces, si les parece bien, pues el ejercicio que mandamos del caso clínico, pues podemos manejarlo o podemos buscarlo desde ese punto de vista. Entonces, imagínense a un niño que se llama Mateo, que tiene 6 años, 20 kilos, sano y sin antecedentes, que tuvo un trauma abdominal cerrado, le tuvieron que operar porque tenía una lesión esplénica y le tuvieron que hacer la esplenectomía y parece ser que no hay ninguna una complicación. Se los llevan a la UCI intubado y sedado para extubación programada. Entonces ustedes ven esos signos vitales, cierta relativa estabilidad hemodinámica y oxigenación, unos tórax que parecen no tener nada, una sedación muy estándar, no tiene bloqueo por ahora, o le acaban de terminar el bloqueo recién salido de salas y ustedes deciden programarlo. Entonces, la persona que lo programó así. Lo programó en volumen control de flujo continuo, con un volumen de 140, una frecuencia de 18, un PIB de 5, un flujo de 30 litros por minuto, una FI2 de 0,3. No le dejó pausa inspiratoria y le dejó una PIB de 18, una meseta de 14 y con eso, pues tiene ese reporte de gases, podríamos decir que está normal desde el punto de vista ventilatorio y desde el punto de vista de la oxigenación, habría que discutirlo. Entonces, ¿ustedes programarían ese ventilador igual? ¿Lo programarían diferente? ¿Cómo lo programan? ¿Qué variables escogen? ¿Cuáles son para ustedes los determinantes para determinar cada una de las variables? Catalina les hizo ahí un bonito ejercicio ella dibujó los parámetros en unas curvas de monitoría. Entonces, ¿ustedes qué opinan de ese primer caso, de esa primera fase del caso? Permíteme un momentico. Ya, dale, Pau. Hola, ¿cómo están? Bueno, entonces es un paciente que en principio asumimos que tiene un pulmón sano, a pesar pues de que parece que el trauma fue bastante importante. Entonces, el peso ideal para ese paciente es 20 y pues la programación parece que está pues en 20, que yo lo habría dejado igual. Está en modo de volumen control y haciendo el cálculo del volumen corriente en ese momento está en 7, pues que también lo habría dejado igual. La frecuencia respiratoria está en 18 y pues el percentil, Hola, el creo que percent- yo sé que el locutor de la sexta. ¿Eso no se lleva vacaciones? No, ¿Cuál es Jenny? la que le dio las dos libras. la frecuencia respiratoria está en 18 y para su edad quizás le habría dejado un poco más cerca del percentil 50, que para él es 24, pues entre 20, entre 22 y 24 habría estado bien. El PIB en 5, pues sí, y su presión inspiratoria, pues que muestra ahí es 18. Le hice el cálculo de su mecánica y entonces su presión de conducción me da en 9, pues que sí estamos de acuerdo con que debe ser menor de 15, está dentro de rangos esperados.
tiene una compliance por una distensibilidad por peso de 0,77 que pues se acerca a uno, pareciera también que en este momento está normal y pareciera que no tiene ningún componente resistivo que esté afectando como la vía aérea ni nada de eso, porque la diferencia, el gradiente entre la PIP y la plató es de 4, está en el límite. eh, y ya, o sea, lo único que habría ajustado quizá un poco es la frecuencia respiratoria y el resto, mientras esté sedado, acoplado y el objetivo sea el manejo de postoperatorio, lo habría dejado así. Gracias, Pau. ¿Dijiste algo del ciclo? ¿No te paré bolas? ¿O no te escuché? ¿Está bien el ciclo o está mal el ciclo? El ¿Del tiempo ciclo? ciclado. Sí, igual, ¿Cuánto te dio? voy. ¿No lo hiciste? No, ¿Cómo sabes que estaba bien? Tramposa. Bueno, es que no mientras vas escucho haciendo el bien. cálculo, Esperanza. Bueno, Hola a todos, Esperanza Mayor, Universidad de La Sabana. No entendí la pregunta de Pau del ciclado. ¿Cuánto tiempo tiene de tiempo inspiratorio y si está bien o está mal? Pero nada, mientras tanto, venos contando tú la historia. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Cómo lo programas tú? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Pau? Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Pau. En principio, lo único que, pues, que me llamó la atención, o pues con lo que yo tenía entendido y lo había analizado, es que la mecánica ventilatoria inicialmente del caso de Mateo es un pulmón prácticamente normal, considerando realmente un poco o ligeramente disminuido para un paciente de 6 años, porque sobre todo la extensibilidad medio menor a uno. Y digamos que ya para ese momento pues empezamos con algo ligeramente disminuido. Sin embargo, los cálculos me dieron muy similares, muy similares. Y los parámetros iniciales también están como dentro de un rango en que hubiera podido considerar lo mismo. Probablemente la frecuencia respiratoria ligeramente mayor en ese rango de 18 a 22, con una relación igual mantenida de 1 a 2, pues un pulmón completamente en teoría, o pues ligeramente disminuida la extensibilidad, pero dentro del rango de normalidad en su mecánica inicial. Muy bien. Yo quisiera oírles un poco cuáles son para ustedes los parámetros. Imagínense que Mateo no ha llegado y los llaman de salas y les dicen, llevo un niño X que le pasó esto y ustedes tienen que montar los primeros parámetros ventilatorios. Típicamente, ¿qué tipo de supuestos utilizan o cómo toman las decisiones para decir, le pongo esta presión, le pongo este volumen, le pongo este tiempo, le pongo esta frecuencia? ¿En qué se basan y si alguna vez han mirado dónde están los estudios originales de eso o simplemente lo han oído porque así los han ido entrenando o alguna vez han buscado la información original o dónde creen que hay controversias, por ejemplo? También me gustaría saber. Por ejemplo, por la primera, empecemos por la primera. Típicamente, cuando ustedes escogen el volumen, ¿cuánto volumen creen que debería ser un niño sano? ¿Y de dónde creen que sale eso? Esperanza. Bueno, en un niño sano, Ujú. idealmente pues intentaríamos mantener un volumen dentro de un rango de seguridad donde la extensibilidad esté óptima, no se genere mucha transmisión de presión y tampoco riesgo de colapso alveolar. Sería entre, lo que normalmente manejamos es entre 6 y 8, que son los volúmenes protectores. Sé 6 que a por 8 debajo, mililitros por kilo, ¿sí? Lo que estás sí pensando. señor, Y de peso ideal. de peso ideal, sí. ¿Por qué se usa peso ideal y no peso real? ¿Alguna vez has buscado esa información? Realmente no. Bueno, solo por cosas, ¿no? ¿Estamos seguros que todo el mundo está de acuerdo que se usa peso ideal? Porque ¿O la hay algunos capacidad pulmonar, detractores? Doc, Dale, porque la Sarita. capacidad pulmonar se da, pues, dado por la contextura y la talla, y el peso real, si uno diagramara un cuerpo con obesidad, el esqueleto estaría como en equilibrio con la estatura, y la grasa, que es la que nos suma el peso real, no estaría, no tendríamos, no la tendríamos en cuenta en el volumen pulmonar. Camila, ¿ibas a decir algo adicional? Sí, señor, también al respecto, pues lo que yo tengo entendido es que utilizamos el peso ideal en los pacientes que están en sobrepeso u obesidad, pero en los pacientes que están
En estados de desnutrición aguda, no crónica, porque ahí sí pues la talla también tendríamos variaciones, en ellos sí deberíamos usar em, el peso real del paciente. ¿Y por qué Entonces, pues sería es eso? ¿Cuál como sería el argumento detrás de eso? en el caso de los pacientes obesos es porque a pesar de que ellos, pues, como bien lo mencionaba ahorita Sari, ellos a pesar de que tengan un peso mayor, pues su contextura y su caja torácica van a ser del tamaño de un paciente del peso que deberían tener para su talla. Mientras que en los pacientes que tienen, que están en el contexto de una desnutrición aguda, en ellos sí la talla pues no debería verse afectada y pues por tanto el peso que tienen va a ser el peso pues que digo, ahí sería en el contexto de una desnutrición crónica, porque en el contexto de una desnutrición aguda sí la talla sería la misma y también podríamos utilizar el peso ideal. Pero en una desnutrición crónica sí tenemos pues una disminución de todas las estructuras óseas, una disminución también del tamaño corporal total y pues ahí sí tendríamos repercusión en la mecánica ventilatoria si lo ventiláramos pues con pesos pues superiores a los, o pues con volúmenes superiores a los que su cuerpo podría llegar a tolerar. Bueno, ¿alguien tiene alguna opinión adicional o diferente o ha leído otra cosa? El profe Perdomo pregunta cómo han visto cuando han tenido que ventilar algún flaco, les ha llamado la atención cuando lo ventilan, algún ajuste que han tenido que hacer. Esteban, Bueno, Doc, Esteban, Universidad Nacional, yo pienso que el tamaño del pulmón no depende propiamente de de la grasa corporal, inclusive pues tomando peso real de muchos pacientes obesos tendríamos el riesgo de darle volumen estival mucho más alto y aumenta el riesgo a volutrauma y lesiones inducidas al ventilador. Por eso preferiblemente pues pienso yo que lo ideal sería tomar la talla ideal. Esperanza. Hola. No, pues iba a decir más o menos lo mismo que Esteban. Y en esos pacientes precisamente obesos podríamos estar pecando por exceso y administrando mucho volumen. Bueno, pues les quiero contar que hasta donde lo he leído, y puede que esté desactualizado, no es tan fácil, ¿sí? En principio no es tan lineal como se lo imaginan. Sin embargo, pues entre las dos cosas, pues es más frecuente que el volumen pulmonar se acerque a la talla de los pacientes, o sea, al peso ideal. Digamos, el peso ideal sale de la talla ideal y por eso es la que más frecuente se usa en el mundo. Sin embargo, en situaciones extremas, como estaban mencionando, en desnutridos crónicos y en obesos mórbidos, pareciera ser que no es tan lineal, entonces no es tan así. De todas maneras, recuerden que en principio los volúmenes y las capacidades vitales humanas son muchísimo más grandes, ¿no? Aquí lo que ustedes están tratando de escoger es un volumen corriente que típicamente es un movimiento de aire a una capacidad mínima del volumen pulmonar. No es que estemos usando el pulmón a gran capacidad y eso. Por eso permite la variabilidad. Por eso si alguien escoge 6, alguien escoge 8, alguien se corrió un poquito en el peso para arriba y para abajo, digamos todavía en la fase de no medir, sino de solamente poner ahí un número para mientras viene el niño, pues puede haber variabilidad y todos van a estar dentro, digamos, de la variabilidad humana posible y viable, ¿sí? La dificultad tiene que ver con la medición final de los volúmenes pulmonares para situaciones extremas, pero en general es una buena idea y es la práctica que más frecuente van a usar en el mundo y van a ver en el mundo, es que se utilicen las tallas para, como ejemplo. Algunos, no sé si algunos han tenido, por ejemplo, la ocasión en niños más grandes o en adolescentes y específicamente en adultos, si ustedes han usado alguna vez un Hamilton, ustedes van a ver que el Hamilton les pregunta el sexo. ¿Han oído hablar de eso algo en mecánica pulmonar de tamaños pulmonares en niños, por ejemplo? Esperanza y el profe Jaime. Hola, no, pues yo no iba a contestar esa pregunta. No, no, Iba a hacer una pregunta puntualmente para el caso de los pacientes con desnutrición, si hay algún estudio o alguna evidencia que haya con respecto a composición o digamos que capacidad de los alveolos o algún cambio en las características de los alveolos en niños desnutridos que también condicionen volúmenes pulmonares. no, es difícil. De hecho, sí, te devuelvo la pregunta un poco. Imagínate que quisieras averiguar cuál es realmente el volumen corriente habitual
de los niños basados en su capacidad vital, porque entonces tendrías que hacer algún tipo de estudio para capacidad vital y encima de todo tendrías que mirar cómo respiran de forma natural en diferentes ambientes y probablemente lo que encontrarías es variabilidad. Pero, por ejemplo, en mamíferos en general se dice que la mayoría de los mamíferos, dado que tenemos la misma distensibilidad, pues deberíamos usar la misma gradiente de presión. Entonces, la pregunta podría ser más bien, cuando yo pongo una presión normal en un sistema respiratorio, ¿cuánto volumen obtengo en diferentes poblaciones, en obesos, en delgados? Pero hasta donde yo sé, no se ha estudiado así. Profe Jaime. Sí, Pablito, digamos que muy alineado con lo que están diciendo los fellows, y creo que el concepto pues queda muy claro y es que los parámetros del ventilador mecánica, particularmente ese volumen corriente, va a depender del tamaño del pulmón, no del peso corporal total. Y es porque ese volumen pulmonar, capacidad residual funcional y capacidad vital, está determinado, como muy bien lo decían ustedes, por el tamaño de la caja torácica, la longitud y el desarrollo pulmonar. No depende de la grasa, la masa muscular o el edema. Sobre todo que si usamos el peso real, vamos a terminar calculando volúmenes tidales mucho mayores que el tamaño del pulmón y ahí es donde vamos a inducir una injuria pulmonar, pues o llevarlo a una injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Creo que ese concepto es muy importante. No es un tema menor como Pablito les estaba mencionando y deberíamos tener en todos los pacientes la tabla y hacer el cálculo para saber cuánto pues debería ser de acuerdo a esa talla y a ese peso ideal, el volumen corriente, porque con mucha frecuencia lo pasamos. Pablito estaba hablando de las controversias que podríamos tener. Una era el volumen tidal. Creo que antes inclusive podría hablarse de la controversia del modo ventilatorio, ¿no? Porque creo que ahí lo estabas ventilando en volumen o si lo ventilamos en presión o el BSRP, cualquiera pues de los tres como Claro que sí, pregunta iremos a para, ese punto. para la recién. No sé, profe, perdón, me abrió el micrófono un momentico. No sé si quería mencionar algo. Sí, de acuerdo con lo que han dicho, yo creo que con relación a los niños flacos, con relación a la talla, puede que si programamos con base en el peso, los niños tiendan a estar hipoventilados inicialmente. Creo que para nosotros una muy buena guía podría ser ver si la presión de conducción es significativamente baja y de pronto tolerar irnos al peso ideal para la talla. Sin embargo, si tengo un niño que su peso corresponde a un peso que está por debajo del ideal para la talla, pues ventilarlo con base al peso real, en principio debería ser protector, pero teniendo esa precaución, ver que de pronto el niño no esté hipoventilándose o que las presiones de conducción sean pues, sorprendentemente bajas, en los cuales yo sí preferiría tratar de utilizar el peso ideal para la talla, incluso en los flaquitos. Perfecto, profe. Esperanza, ¿levantaste la mano? Sí, señor, era ya más para contestar la pregunta de modo ventilatorio, pues en principio hubiera preferido empezar con un modo ventilatorio controlado por volumen, pensando en mantener una estabilidad del volumen tidal y así como diga, tener más estabilidad en cuanto a la ventilación. Ese sería como mi fundamento para empezar por esa modalidad. O sea, ¿tú sientes que es más seguro escoger el volumen que escoger la presión a la No, cual no deberías tanto ventilar por ese niño? seguridad, sino que en los modos controlados por volumen, pues yo tengo, digamos que, certeza del volumen que estoy movilizando y más estabilidad en cuanto a la ventilación. O En sea, ¿te cambio, cuando son preocuparía, por modos digamos, controlados. que oscilara mucho el CO2 Ujú, expirado, dices tú? O, digamos, eso te preocuparía más y por eso escogerías volumen. ujú. Prefieres, digamos, unos gases controlables Sí, sí, señor. que un pulmón oscilante. A veces está bien. Y dentro del volumen, ¿qué volumen escogerías? ¿El volumen de flujo constante o de flujo desacelerante? O sea, las formas duales de volumen. ¿O no te hace diferencia? Perdón, no escuché bien la pregunta. Pasó algo aquí cerca de la casa. Tranquila. Desde el punto de vista de las opciones de volumen que tenemos para programar hoy en día, ¿preferirías hacer
un volumen de flujo constante, como el que está en este caso, o tú preferirías hacer un flujo desacelerante, o sea, una forma dual de volumen para este momento, o te da lo mismo, o es lo mismo. No estoy segura. Yo creería que inicialmente un flujo constante. Prefieres flujo constante, ¿ok? Pau, Ya hice el cálculo. Entonces, ¿cuánto te dio? entonces de tiempo inspiratorio 0,28 segundos. Total del ciclo 3,3. El tiempo expiratorio 3, o sea, una relación 1:1. Está un poco corta. ¿Cómo hiciste? ¿Qué hiciste? Perdóname otra vez. El tiempo inspiratorio me dio 0,28 Cero y veintiocho pues qué? segundos. No creo, ¿sí? Tan cortiquitico. Sí. ¿Cómo lo hiciste? Entonces, primero estaba 30 litros, lo pasé a mililitros segundo para un flujo de 500 mililitros segundos. El volumen O inspiratorio, sea, lo que hiciste fue multiplicarlo por 60 para que te diera en segundos, ¿sí? sí, señor. Ok, Y luego el volumen total que está manejando sobre ese flujo y me da el tiempo expiratorio que son 0,28 segundos. Y luego la relación con la frecuencia respiratoria de 18 para saber el total del ciclo y pues luego el gradiente de la relación entre los dos para el tiempo expiratorio. pero el BT lo transformaste a litros o lo dejaste en mililitros. Acuérdense de las unidades. Las unidades del Y todo lo flujo pasé está a programado en mililitros. litro por minuto. Ah, sí, me faltó Y pasarlo el ahí. sistema, como nosotros lo leemos usualmente mililitros, aunque algunos ventiladores también reportan litro, pero en este caso entonces sería 0,18, 0,14 litros, ¿sí? Y el tiempo lo usamos en segundos, no en minutos. Entonces tienen que hacer la transformación de ambas cosas, o si no les queda Sí, me faltó el volumen incompleto. corriente. Ya lo paso, profe. Y la pregunta de desacelerante, pues depende, como hablábamos en la sesión pasada, si el paciente está dormido y pues el riesgo de asincronía es baja, podría dejar un flujo constante, pero si ya está empezando a despertarse y yo no tengo un adecuado plano de sedación, de pronto sea mejor el desacelerante porque yo le entrego más rápido el flujo que necesito para que él no tenga como esa sed de aire. Sí. Sí, muy bien. En principio, todo depende un poco. Acuérdense que en general presión sobre volumen, desde el punto de vista de eficacia, pues ninguno es superior, da lo mismo, porque al fondo van a lograr ventilar el paciente, es como diferenciar un carro mecánico de un automático. Pero desde el punto de vista de seguridad, en general se ha recomendado a todas las edades que es mejor regular el volumen y que varíe la presión y no al revés, porque corre uno el riesgo de que si el paciente tiene una obstrucción o no tiene un pulmón sano, pues el paciente está hipoventilado y esa hipoventilación pues se va a traducir en problemas de la oxigenación y la ventilación agudos que pueden llegar a problemas, ¿sí? O en el caso de que el ventilador tenga abierto el flujo de presión, pues se puede dañar o lesionar. Entonces, en general hemos recorrido la, la mayoría de las veces, casi siempre vamos a escoger volumen sobre presión en la mayoría de las condiciones. Una de las posibles excepciones para los modos que se basan un poco en presión o ya sea dual o esto, es la forma desacelerante del flujo, que tiende a ser un poquito más fisiológica. También es verdad que en la condición de un pulmón sano, un flujo cuadrado, un flujo no propone ninguna ventaja diferente, de pronto algo de datos de monitoría adicionales que uno pudiera utilizar. Si está sospechando que el pulmón es anormal, uno podría justificarlo, ¿cierto? O si lo vas a dejar mucho tiempo en modos controlados, hay algunas discusiones de si era que se fuera capaz de reclutar algunas zonas dependientes o no y algunos detalles finos, pero en general no habría ningún problema. Si el paciente está en un control absoluto, no hay ningún problema si el modo es volumen o el modo es flujo continuo, flujo desacelerante. Pero si el paciente se está empezando a respirar y tu plan a corto plazo es que va a empezar a asistir, probablemente sea más cómodo para él que el flujo sea desacelerante en su forma de ingreso. Obviamente no todos los modos duales son perfectos. Uno de los principales problemas que tienen los modos duales, y lo veremos más adelante, es que los modos duales castigan el esfuerzo. Entonces, si tú no estás pendiente de ese paciente y le pides un volumen de 140 y él quiere más y él empieza a hacer más esfuerzo inspiratorio,
el castigo que le da el ventilador es apoyarlo con menos presión para mantener ese mismo volumen. Entonces, a veces en un paciente que ya está un poquito más despierto le incomoda. Y por eso ustedes van a ver que en general la mayoría de los modos que ya son puramente espontáneos, del niño ya muy despierto, casi siempre son de presión para que el paciente no esté cambiando la regulación de su esfuerzo. Pero digamos que esas serían como las consideraciones que yo tendría para escoger un modo sobre otro. Tal vez en este caso, si me hubieran preguntado, yo escogería la forma dual de volumen mejor para hacer la transición, pero sin que sea una cosa tremenda. Sí, tal vez no escogería presión, lo cual no quiere decir no que lo miren, ¿no? Porque acuérdense que lo acabamos de decir, la mejor forma en el fondo de saber qué tanto volumen corriente necesita un individuo a veces es mirar cuánta presión utiliza para generar ese volumen y con eso hacemos parte de lo que ya habló Catalina de la monitoría de las presiones de conducción y las presiones de soporte. Jaime. Sí, Pablito, muy alineados con eso y de pronto con lo que escribió Iván en el chat, y es que, digamos, escoger la morfología onda cuadrada o volumen control o desacelerante como presión control, depende, además de lo que tú has dicho, yo le adicionaría el momento en que vamos a intervenir el paciente. Si estamos llegando, como el escenario del paciente, el caso clínico con trauma, muy seguramente queremos, digamos, garantizar un volumen. Cuando uno va a los estudios, pues lo que tú dijiste, no hay ni estudios de seguridad o eficacia o que sea superior uno sobre el otro, pero al final cumplen la misma función. Lo que sí es claro es que si queremos dar una referencia, el curso del PFCS, la Sociedad Americana de Cuidado Crítico, recomienda preferir los modos ciclados por tiempo y limitados por volumen, ya sea duales o solitos como volumen control o SRP, que es la forma oficial como lo llamó la casa Draguer hace muchísimos años. El punto es que precisamente para evitar volutrauma y sobre todo hipoventilación, y creo que tiene una razón adicional. Muchas veces en urgencias los pacientes terminaban hipoventilados y los dejábamos en presión control, y eso condicionaba acidemia y problemas más graves. Entonces, el PFCS sí recomienda, digamos, para estandarizar y evitar esos problemas, modos habitualmente de volumen o duales. Y un punto que creo que es interesante y que vale la pena adicionar es que al final cuando uno ve el driving pressure depende de manera directamente proporcional al volumen tidal e inversamente proporcional a la distensibilidad dinámica. Entonces, teóricamente, en un paciente que de estos, inclusive el que estás mencionando, pulmón sano, podríamos de alguna forma, al intentar regular el volumen tidal, mantener un driving pressure en un límite de normalidad, siempre y cuando la distensibilidad pues, del pulmón sea normal o sano, como en este escenario. Entonces, creo que eso es un factor adicional que uno puede considerar, pero sí de acuerdo en que esos factores hay que tenerlos en cuenta, pero sobre todo empezando, pues posiblemente estos modos duales o de volumen sean mucho más seguros para el paciente. Gracias, Jaime. Profe Perdomo, cada que se hablaba también. Agregando, bueno, antes de que se me olvide, para quien le toca la charla de monitorización, capnografía y esas cosas, de pronto que se dedique un poquito con, con más entusiasmo a de pronto a monitorización de asincronías, que creo que es un tema que tenemos demasiado olvidado. O sea, hay veces que pasamos por encima de las asincronías porque lamentablemente muchos pacientes logran metas de oxigenación, ventilación, pero a expensas de una incomodidad que desde la distancia del escritorio y con una buena reacción a veces uno no le parecen significativas, pero que para muchos pacientes es una experiencia no, no tan adecuada. Y lo otro es motivar a que tratar de que todos los pacientes que se puedan estén en modo espontáneos o al menos asistidos, porque yo sigo pensando que el que más sabe de control de la ventilación es el centro respiratorio. Y un paciente que se le permita eso en general está mucho mejor adaptado y acoplado y cerca de las metas de ventilación. Esos eran como los comentarios que quería hacer. Profe, mil gracias. Bueno, entonces ya más o menos
discutimos de dónde sacamos el volumen, de dónde sacamos, qué modo escogeríamos. Lo siguiente probablemente sería pensar en qué frecuencia respiratoria, en caso de que el paciente no hiciera asistencia, escogerían. Casi todos, pues programaríamos inicialmente un modo asistido saliendo de salas porque uno no sabe muy bien si va a tener algún efecto rebote, qué tan despierto va a venir antes de verlo, ¿no? Puede que ya después decidan a cambiarlo, pero inicialmente probablemente todos vamos a programar una frecuencia respiratoria. Entonces, ¿en base a qué típicamente escogen ustedes la frecuencia respiratoria? ¿A rangos, a valores normales, basado en qué parámetro biológico? ¿Cuál es el más cercano? Esperanza. Bueno, normalmente se escoge la frecuencia respiratoria teniendo en cuenta precisamente un rango normal para la edad, teniendo en cuenta también que el paciente está con digamos que un descenso de su tasa metabólica. Por eso intentamos que sea menor incluso del rango normal, aproximadamente 5 respiraciones por minuto menos del rango de normalidad. O sea, típicamente tú dices, realmente yo escojo la frecuencia respiratoria basada en edad. Me parece que la edad es el mejor subrogado de cuál es la frecuencia normal de un individuo. Y dado que metabólicamente está menos activo, dices, pues voy a bajarle un poquito para que no se, digamos, hiperventile. Un poco lo que te entiendo, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. ¿Alguien tiene otro concepto o complementa la idea de esperanza o hace algo diferente? ¿Qué otro factor pudiera explicar la necesidad de bajar la frecuencia respiratoria para bajarla al volumen minuto? Y la otra pregunta que tengo es, en los pacientes que se salen de los parámetros normales de su talla para su edad o de su peso para su edad, sobre todo de su talla para su edad, ¿ustedes consideran que uno debe ventilarlos con la edad biológica o con la edad para su talla? Una pregunta interesante. Pues, Esperanza. perdón, interrumpí. Pues yo pensando en un niño, por ejemplo, que fuera más alto del promedio, lo esperado para su edad, igual tiene un metabolismo para esa misma edad. Yo pensaría que se debería mantener esa misma frecuencia. Imagínate al revés, imagínate un niño que tiene un síndrome de, no sé, algo que haga que tenga una muy baja talla y, digamos, tiene 10 años y en vez de pesar 30, 40 kilos, pesa 20 o tiene la estatura de un niño de la mitad, de 5 años en vez de 10 años. ¿Ahí qué harías? Una ortogriposis. Perdón. María Camila. Bueno, pues yo creo que en esos casos, por ejemplo, de síndromes genéticos o condiciones crónicas que condicionan que el paciente pues tenga un tamaño mucho menor que el que tendría alguien de su edad, sí nos tocaría ventilarlo con el tamaño que tiene el paciente, porque pues, por ejemplo, una artrogriposis o cualquier otra condición en la cual la talla sea significativamente menor, yo creería que el tamaño pulmonar también va a ser pues proporcional al tamaño del cuerpo del paciente. Entonces, si le metemos a un paciente de 15 años, el volumen que le metería a un paciente de 15 años con alguna de estas condiciones, el mismo volumen que le meteríamos a un paciente de 15 años sano con un tamaño corporal, digamos, normal, pues le generaríamos volutrauma, porque no creo que su tamaño, su tamaño pulmonar dé para tolerar esos volúmenes, pensaría. Digamos, no tanto los volúmenes, sino la frecuencia, ¿no? Pero es correcto, estoy de acuerdo Ah, ok, contigo, ¿sí? Digamos, ahí lo que también, habría es hiperventilarlo, tal vez, o exactamente. hipoventilarlo en el caso de los chiquitos, por ejemplo, porque Sí, señor. estamos de acuerdo. Marce, ¿ibas a decir algo? Sí, hola, profe. Pues yo estoy de acuerdo pues, con Cami, con lo que acaban de decir con respecto a la caja torácica del tamaño del paciente. Pero era para completar la respuesta de Esperanza con respecto a lo de la frecuencia respiratoria, la otra parte de la pregunta que su merced nos hacía. Pues yo creo que la frecuencia respiratoria también, pues se puede, pues obviamente
estoy de acuerdo con ella en lo que dice con respecto a los rangos de edad, que es como normalmente lo hacemos, pero sí la podemos modificar un poco dependiendo de cómo esté la distensibilidad y la resistencia del paciente. Entonces, si tenemos resistencias aumentadas, es decir, por ejemplo, pues en los pacientes obstructivos y eso, podemos usar frecuencias un poco más bajas para promover un poco más pues la expiración y pues completar como el ciclo respiratorio, y en cambio pues cuando las distensibilidades están comprometidas podríamos aumentar un poquito más la frecuencia respiratoria. Sí, perfecto. Digamos que eso sería en el escenario, digamos, ya de terapéutico para pulmones anormales, pero en pulmón normal, así como lo recalcamos mucho con el peso ideal que realmente uno debe ventilar por la talla, porque los volúmenes pulmonares dependen más de la talla, pues recuerden eso también para cuando escogen la frecuencia respiratoria, porque eso lo olvidamos menos, afortunadamente no es tan frecuente, pero esto también es importante. Acuérdense que uno de los principales determinantes de qué volumen minuto necesita uno, pues es también su tamaño, ¿no? Porque tiene que ver con volumen pulmonar y con metabolismo. Entonces, en general, sí, está muy bien que escojan la edad como factor, pero tengan cuidado con estos niños de tamaños inusualmente grandes o inusualmente pequeños. No es, digamos, detallitos de centímetros, sino cuando las diferencias son muy relevantes. En este caso, Esperanza, deberías usar la frecuencia de un niño más pequeño. O sea, si por ejemplo, el niño tuviera una talla ideal para un niño de 5 años y tiene 10, probablemente sea más lógico o sea más cercano a su naturaleza tener una frecuencia respiratoria de un niño de 5 años, no de un niño de 10. Porque aunque el Dice, metabolismo es importante, sobre todo en los lactantes como factor, realmente es más importante el tamaño pulmonar, sobre todo en estos extremos. Marito iba a preguntar, a decir algo, no, no. Alguien vi que abrió un micrófono, no supe quién. Ah, miren, una pregunta muy interesante del profe Perdomo de un escenario que vemos con bastante frecuencia y es, ¿ustedes tienen en cuenta el factor metabólico del niño para bajarle la frecuencia? Por ejemplo, como dijiste ahorita, porque está relativamente tranquilo. Nunca nadie me dijo cuál era la otra explicación para bajarle la frecuencia respiratoria. Pero en el escenario, por ejemplo, de que el paciente esté hipertérmico, si el paciente está en acidosis metabólica, ¿ustedes manipularían el ventilador o ajustarían la frecuencia de ese ventilador, asumiendo que está controlado y que el niño no tenga control respiratorio? El escenario, por ejemplo, que recuerdo mucho, las cetoacidosis diabéticas, que nos da por intubarlas por alguna razón, tienen un pulmón sano, no tienen neumonía ni tienen nada. Y pues si uno hace el cálculo basado en la frecuencia normal y uno acaba de ver el niño un segundo antes de que le pusieran el último sedante que estaba respirando 3 veces sus parámetros normales, ahí qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos dejarle esa frecuencia que él tenía de base o la normal para su edad? Sí, sí, no las intuben, de acuerdo. Paolita, ahora sí, ciclado. no, a mí me sigue dando lo mismo, pero prometo hacerlo con calma ahorita. Em, pero con respecto a la última pregunta de frecuencia respiratoria, pues habría que corregir la causa de la acidosis metabólica, ¿sí? No con la frecuencia respiratoria, sino la causa. En el caso de la cetoacidosis, si yo le disminuyo la frecuencia respiratoria, pues metabólicamente no estoy haciendo lo que el cuerpo o pues el metabolismo responde para poder compensar esa acidosis. Entonces, no lo haría, o sea, no modificaría ni bajaría la frecuencia respiratoria. No, bajarla no, subirla. Digamos, el niño estaba, y tú tiene 10 años, su frecuencia respiratoria que tú le programarías si no estuviera enfermo de nada, hubieran sido 12 o 15. Pero cuando lo fuiste a entubar porque tiene cetoacidosis, estaba respirando 35, 40. Entonces la pregunta es, ¿le programas los 35, 40 o le dejas los 15? Los 35, Lo, que es, los lo que treinta y pasa cinco. es que lo que estaría haciendo es lo que dice el profe, el drive respiratorio, el profe, perdón, el drive respiratorio estaba mandándole 35-40 por la acidosis. Entonces, en teoría, mientras obviamente esa no es la forma de manejar la
cetoacidosis, pero mientras tanto deberíamos ajustarnos un poco más a la condición del paciente. Entonces yo sí se lo ajustaría también tratando de parecerme al drive respiratorio del paciente. Marito, Esperanza. Buenas tardes a todos, Mario Martínez de Universidad del Rosario. Sí, en línea como con lo que estaban acabando de comentar, ese es justamente el gran problema de tratar de ventilar a un paciente en esas condiciones. O sea, lo que son pacientes, por ejemplo, el asmático, el paciente en cetoacidosis, que de base buscan hacer una compensación justamente por el otro trastorno subyacente que está llevando a esa alteración. Nosotros al ingresar el ventilador y tratar de llevarlo a los parámetros, ya sea basados en la fisiología o pensando en mecánica protectora, justamente vamos en contravía de esa compensación que de forma más inteligente busca hacer el propio paciente. Esa es una de las razones como grandes para uno tratar de evitar llegar a ese punto. Obviamente, habrá momentos en donde definitivamente eso no será posible, pero de entrada la idea es que uno no ingrese en esos escenarios porque va a ser muy difícil tratar de compensar esa situación. Perfecto. En el fondo era para que pensáramos, digamos, diferentes razones por las cuales uno tendría que ajustar un poco la frecuencia, no usar típica de la edad. Muchas también, en general, a veces usamos rangos de edad. Hoy en día hay bastantes tablas percentilares descritas en algunos estudios que podrían utilizar como para acercarse más al percentil 50. Y obviamente dentro de la variabilidad de los individuos, pues uno si tiene mediciones capnográficas o CO2 expirado, pues puede ir ajustando una cosa o la otra a la vida real ya cuando uno lo programa. En principio, eso sería. ¿No supieron contestar la de ciclado? ¿Alguien le dio algo a la de ciclado? O bueno, la pregunta entonces sería al revés. ¿Qué tipo de ciclado programarían para un paciente recién llegado que todavía, o sea, cuando no lo tengan, cuando el ciclado lo definen ustedes? ¿Cómo lo Profe, programan? pero yo no entiendo por qué el de Pau le dio mal. O sea, No sé, porque ¿lo podemos 0,28 calcular? segundos me parece tiempo inspiratorio muy poquito. ¿No te parece que un niño de Sí, 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 20 pero es kilos que, tenga 0,3 de tiempo inspiratorio como raro? Pues yo soy a veces muy loco, pero no tanto. vea, profe. Da 1,1, 1,2 por ahí. 1.1. Lo que pasa es que creo que Pau lo estaba diciendo al revés, pero es que 0.28, no, Y sí, dio 3 es de que no pronto, no entiendo. sé. No, no, pero no Sí. importa. En el fondo, acuérdense que simplemente multiplica, cambiarlas, o sea, tienen el volumen y tienen el flujo tiempo. Entonces, lo único que tienen que hacer es equilibrar los volúmenes para que tengan las mismas unidades y que la unidad de tiempo esté en la misma que estén usando y ya con eso les da. No necesitan ningún dato adicional. Después lo dividen, ese es el ciclo total y lo dividen por la frecuencia respiratoria que les haya dado. Y ahí les calcula. No tiene tanto problema. Pero bueno, la pregunta es más bien cuánto programan. O sea, Eso. ¿eso lo programan basado en qué? ¿En edad, en sexo, en talla, en rangos? ¿O miden algo de mecánica pulmonar una vez o lo obtienen? ¿Cómo lo hacen? Vea, el profe les escogió otro caso en el que tendrían que manipular la frecuencia respiratoria por debajo de los valores normales en un pulmón sano. Ahí se los dejó, se los leo para los que no están viendo el chat. Es un niño con trauma neurológico severo que tiene un CO2 en 34 cuando lo van a intubar. Entonces la pregunta que el profe tiene es, ¿qué frecuencia le programarían? Ah, no. Ya está intubado, le tienen solamente el derecho de subirle o bajarle. Esperanza. Bueno, en un paciente que está asmático, intubado, con una resistencia aumentada, la constante de tiempo de ese paciente también es mayor. Entonces pensaría en disminuir la frecuencia respiratoria.
para Perfecto, permitir. pero en trauma craneoencefálico, este es un pulmón normal en trauma craneoencefálico. En trauma craneoencefálico ya en paciente ventilado, se Ujú. intentaría mantener frecuencias respiratorias dentro del rango de normalidad más a la alza para disminuir los valores de CO2 y así mantener también digamos que una disminución en el flujo o la perfusión cerebral como método de protección. En caso ¿Ya pues, ese que tengamos 34 le subirías o le bajarías? 34. Sí, él anotó Ah, ok, ya vi en el chat el ejercicio. 34 SO2. Yo pienso que se podría dejar en ese mismo rango. Ahí está con un rango protector entre 30 y 35. ¿Te gusta ese número? Sí, señor. Acuérdense que entre más baja la frecuencia, sobre todo en un cerebro que no tenga buena autorregulación, hacen más vasoconstricción cerebral, ¿no? Entonces hay menos flujo, menos oxígeno. Menos edema, pero menos oxígeno, y eso después se puede, por reperfusión, cobrártela después. Por eso es que en trauma craneoencefálico dejamos de hacer estrategias severas de, de hiperventilación. Sí, sí, señor. Entonces, tal vez sí le subiría un poquito, pero poquito. O sea, tienes razón tú que está Sí, más cerca de lo normalcito, pero yo sí le subiría un poquito. La eso. pregunta es, ¿la acidosis que tiene mixta importaría o no en el factor? ¿Se habían notado que tenía acidosis metabólica? Sí, sí, sí sería un factor que sería importante terminar porque ya la reactividad, digamos que a nivel del sistema nervioso central en vasos es más dependiente del cambio de ese pH en términos de vasoconstricción y vasodilatación. Entonces, Entonces, tú digamos que en ese preferirías caso, CO2 tú preferirías pH sobre CO2. Perfecto. sí. Mario, CO2 sobre pH. Sí, al contrario, porque es que la respuesta al CO2 es más rápida. O sea, el pH sí toca regularlo porque en términos también de neuroprotección, el pH bajo es deleterio, pero el CO2 con una hipocapnia sostenida o una hipercapnia sostenida me puede generar más problemas. Y también va a depender mucho de la situación específica del paciente en el momento. Es decir, tengo signos de herniación cerebral o no, para definir si hago maniobras o no con el ventilador, sobre todo transitorias como puente A. Y ese puente A sería manejo neuroquirúrgico y demás. Pero en principio yo no manipularía en ese caso el ventilador para tratar de llevarlo a un pH normal, sino que en este caso sí sería resolver la causa de la acidosis. Bueno, entonces tú irías CO2 a 40 y pH 720 mientras averiguo qué tiene. Sí, no, pues si le pongo un bolo de bicarbonato. Trampa. Le sube el CO2. Bueno, muy bien. Entonces, el ciclado no me contestaron nada. ¿Algo del ciclado? Pero podemos como concluir un poquito esa parte porque digamos que en una situación aguda, ¿cuál sería entonces la mejor opción puntualmente en ese caso? Yo soy también fan de dejar el más o menos quieto, pero si tengo que escoger entre pH y CO2, escojo CO2 casi siempre. Pero, profe Perdomo, que fue el que se inventó el caso, su merced, ¿qué haría? No, no soy yo, no se escuchó. Queda pendiente la respuesta del profe Perdomo. O tiene cerrado el micrófono o se enredó. Bueno, te prometo que consigo la respuesta del dueño de la pregunta. Muchas gracias, Doc. Del tiempo inspiratorio, ¿qué me dijeron que escogen? Ahí está el profe Perdomo. Perdón, ya estoy trabajando. No, yo insisto mucho en esto porque aunque tenemos la idea de que el CO2 es el principal determinante del reloj miogénico cerebral, cuando el cerebro está sometido por bastante tiempo a esos pH, realmente son los hidrogeneles quienes están regulando esto.
El CO2, como yo lo puedo variar bruscamente, pues genera cambios significativos de flujo sanguíneo cerebral, pero ya después de estabilizado volverá a tener el control más mediado por la cantidad de hidrogeniones. Entonces, a mí en particular me preocupa que los niños que tienen doble trastorno, una neuroprotección dirigida a mantener un nivel de CO2 normal, pero cursan con acidosis metabólica, deberíamos tratar de llevarlos más cercanos a la corrección fisiológica que deberían tener los niños mientras logramos resolver el problema metabólico que esté ocasionando la acidosis. Ya, como O Mario sea, también le cercano a pone la bicarbonato. compensación que le sacaríamos nosotros, o sea, un CO2 un poquito más bajo, Sí, pregunto. mientras se resuelve la acidosis, porque si no, con esos pH, los pacientes van a estar sometidos a un flujo sanguíneo cerebral mayor al deseado, que pues en la idea de una neuroagresión, pues la idea es mantener el flujo sanguíneo cerebral cercano a Porque lo para normal. ese pH a mí el CO2 esperado me da 29. ¿Cuánto? 29, profe. Ah, 29. Sí, sí, Sí. 29, sí. Te entendí 19. Ah, no. Bueno, ahí está, vea. Bueno, se nos está acabando el tiempo. ¿El tiempo inspiratorio alguno? Rápidamente para cerrar. ¿Cómo escogen los tiempos inspiratorios o cómo escogen o ponen siempre la relación fija? ¿Qué hacen? Hay muchas formas de hacerlo. Pues, profe, es que es un pulmón sano, ¿no? Pues Sí, uno partiría de poner una relación normal, 1, 2, y mirar ahí con la monitorización, o sea, con la monitorización gráfica y y con los gases y eso, pues, qué modificación le va a hacer, ¿no? O no sé. sí, está bien, no discuto, solo pregunto. Pues lo diría después, la forma más fácil es simplemente fijar la relación y la dejas en 1, 2 como la mayoría de los seres humanos, asumiendo que la frecuencia que escogiste está dentro de los rangos normales para la edad un poquito bajita. ¿Alguno lo haría diferente? Yo, por ejemplo, a los recientes que rotan conmigo los enseño a hacer tiempo inspiratorio ideal, pero pues es el mismo principio, ¿no? Es usar la frecuencia respiratoria que usaron para el cálculo inicial, que es el que creen que es el normal para la edad, para el percentil o para el caso de los niños anormales, la edad que van a escoger, y simplemente calculan cuánto es el tiempo inspiratorio de una relación 1, 2 de esa frecuencia, que para efectos de pulmón normal es igual que al programa de relaciones. No hay ninguna que sea mejor que la otra, son solo dos formas de hacerlo. Bueno, en vista de que no están Profe, qué muy pena, tengo hablados, una dime, preguntita. dale. En el caso de nuestro paciente que tenía 30 litros, que yo creo que por eso es que a mí también me da ese tiempo inspiratorio que le dio a Paola, no sé si es porque tiene un flujo alto, lo que hace que el tiempo inspiratorio se acorte. Porque, por ejemplo, él tiene un volumen de 140 mililitros, eso da 0,14 litros. El flujo está a 30 litros por minuto. Si convertimos eso en flujo, que es de 30, lo dividimos entre 60, eso nos da 0,5 litros. Y si pasamos eso al tiempo inspiratorio, es decir, dividimos 0,14 litros entre 0,5, eso nos da 0,28. No sé si en el caso puntual de pronto ese flujo es lo que de pronto nos puede dar un tiempo expiratorio muchísimo más corto. Eso fue lo que yo hice. Me sigue Pero, dando 0,28. Sí, es que en realidad pues eso es lo que a mí también me da, pero pues no sé si de pronto es que es el flujo o el constante de flujo es lo que nos puede estar variando un poco sobre la relación de tiempo. puede ser que me haya enloquecido yo pensé que daba 1, 1. Sí, profe, yo aquí 3 hojas. Me da 0,28, relación 1,1 Sí, a mí y el también, tiempo total profe. A mí 3. también me da igual, pero pues no sé si de pronto es el flujo Entonces, si está o programado 0,28, ¿qué relación les da? 1,1,1. O sea, casi uno, igual uno, uno, sí, Ujú. uno. Igual inspiración, expiración, o sea, muy corta. Ujú. No puede ser, porque ¿cuál frecuencia tiene programada?
18. 18. Entonces, si el flujo, si el tiempo inspiratorio te da 0,28 y vas a dividir 60 entre 18, cada ciclo dura 3,3 segundos. O sea que el tiempo expiratorio sería de 3 segundos y el inspiratorio de 0,28. O sea que la relación sería como 1,8. 1:10, casi. 1,8, 1,10, exacto. Sí, a mí también me da 0,28 segundos por el El flujo. ciclo Estás mal respiratorio da programado el como ventilador. 2.1 segundos por ahí, 2.2. Y ese flujo está notablemente alto para el peso del niño. Yo creo que había hecho una pregunta, como unos 10 preguntas anteriores, de que en caso de que el ventilador les pidiera regular o programar el flujo, ¿con qué flujo empezarían ustedes habitualmente? Y en nuestros ventiladores AVEA, por ejemplo, cuando nos pide programar el respaldo de los modos de apnea, el ventilador usualmente escoge un modo de presión soporte en el cual nosotros tenemos que regular es el flujo en la programación y a veces si no tenemos claro eso, podemos complicar la situación del niño si ponemos flujos o insuficientemente bajos o exageradamente altos. Bueno, muy bien. Perdón, no era mi intención ponerlo anormal. Em, pero bueno, ahí aprendimos. No sé si tiene alguna pregunta, si no damos por cerrado el taller el día de hoy. Felicitaciones nuevamente a Catalina, muy bonita la presentación. Y nada, pues espero que hayan aprendido, les haya quedado curiosidad de seguir buscando. Y no olvidar lo de las asincronías al quien le corresponda. Paolita, Profe, yo sé que eso lo vamos a hablar en asincronías, pero por ejemplo en este paciente que empieza a despertarse y empieza a estar su pulmón asincrónico, ¿esas asincronías podrían explicar que haya cambiado la mecánica? O sea, ¿podrían ser la manifestación del daño y del strain ahí? ¿O necesariamente porque algo esté pasando muy en el parénquima pulmonar? ya, digamos, porque pelea con el ventilador, dices tú. Sí, señor. Pues podría ser, digamos, si tú aprietas el abdomen en contra de la ventilación de un individuo, pues una de las cosas que podrías causar es que el ventilador, si está regulado por volumen, pues va a hacer más presión, ¿cierto? Entonces eso podría ser. Obviamente sería inusual que se sincronizara perfectamente para hacer una asincronía en cada ciclo. Entonces sería una explicación, digamos, plausible si lo vieras de forma esporádica y lo pudieras asociar a verlo haciendo esfuerzo en contra de la inspiración. Pero tal vez como un cambio de parámetros constante no sería una buena explicación. Gracias. Listo. Entonces dejemos ahí. Muchas gracias a todos nuevamente y nos vemos en 8 días. Pablito, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias Chao, a todos. chao. Un Cuídense abrazo. todos. Chao, Chao, chao. chao. Gracias. Gracias. Gracias.